¿Cómo están amigos de la comunidad de Ecuador Inmediato Premium? Esto suena a burla si no fuese cierto. Y Lazo se irá haciéndole el tonto al Ecuador. Yo digo, siempre pasa que la derecha, cuando ejerce el poder en el Ecuador, termina con lágrimas en sangre o en ridículo. Y ahora más que nunca, en estos casos, se cumple con este gobierno de la derecha tonta que ha gobernado al Ecuador en estos días, destruyéndolo. Guillermo Lazo ha optado por el cinismo en los últimos días, con una actitud cínica que trata de justificar su fracaso, como burlándose de todos, diciéndoles, haciendo cosas que provocan la rabia y la indignación, pero ya que chuchas, ¿no? Para él no importa. Ha sido gobernante y ahora se va. Se va en medio de una trifulca de la cual él es el perjudicado mayor. ¿Por qué? Porque no pudo ejercer el poder, pero por incapacidad, por inutilidad y porque él mismo se vio obligado a la convocatoria para una muerte cruzada que le desalojó antes de hora. Pero si ese es el perjuicio para un político, para una nación, en cambio, son los resultados de ese paso por el poder. Guillermo Lazo le ha llenado de lágrimas al Ecuador más de 10,000 víctimas por violencia, una crisis de seguridad, la destrucción del tejido social, sumado al sicariato, al asesinato, al secuestro, a la extorsión, a la vacunación y demás, son parte de ese triste legado de el presidente Lazo. Lazo Mendoza suma a ello una gestión fracasada que le deja sin medicinas en los hospitales, muchos muertos en las puertas de las casas de salud, con negociados que son los principales causantes del fracaso del sector público. Destruida la infraestructura, sin escuelas, sin colegios. En nombre de un gobierno que dijo ser liberal, aplicó un modelo que nadie sabe a quién obedeció porque en buena medida el beneficiario principal resulta él y los negocios de su sector económico que le adjunta. Pero hasta el propio sector empresarial resulta perjudicado y mucho más los grupos económicos que operan en el país. Les deja destrozando poniéndoles impuestos, les deja afectándoles en el modelo económico sin pagar a los proveedores, con inmensas deudas o impidiendo que se den los negocios positivos que apoyen a la producción nacional y generen su desarrollo. Y para colmo de males, el sector empresarial puede quejarse, no, porque le dejan con inmensas pérdidas por los racionamientos de energía eléctrica. Un gobierno, un gobierno que no ha sido capaz de manejar a la nación en términos sociales. El crecimiento del desempleo, la destrucción de la seguridad social, la falta de oportunidades y por sobre todas las cosas, el haber generado un enfrentamiento termina por afectar cualquier sociedad y más la sociedad ecuatoriana. Por ello, uno de los puntos a criticar al gobierno de Lazo es, aparte de este conflicto económico-social, el haber permitido el ingreso del narcotráfico hasta el propio gobierno. La mafia narcoalbanesa en este momento se dice controla el Ecuador con un gobierno corrupto, con sus principales voceros señalados por una vinculación directa con el narcotráfico o con la corrupción, comprando los espacios en puertos, aeropuertos, generando conflictos en las cárceles o en las calles. El narcotráfico penetró duramente en el gobierno de los días de Guillermo Lazo. Súmele
a un conflicto político que él mismo generó y promovió. Porque en un principio se mostraba crítico del correísmo, pero llegó a pactar con Rafael Correa. Él le llamó para pactar con Rafael Correa. Él le pidió gobernabilidad a Rafael Correa y después le traicionó. ¿Quieren olvidarse de eso? No, no se olviden. Especialmente aquellos amigos del anticorreísmo ampón, los que son coparte del gobierno de Lazo y que tienen que asumir su fracaso. Es decir, son los principales perjudicados en términos de opinión pública, porque Guillermo Lazo Mendoza todo lo buscó para culpar a Correa y a la larga termina culpado él mismo. Hizo todo lo que le criticó a Correa. Perjudicó a los socialcristianos, sus socios políticos, por no encontrar una forma de reparto de las empresas públicas. Y con los otros grupos políticos, o era sometido al chantaje o tenía que terminar acusándoles de ladronicio, corrupción y extorsión. Políticamente hablando, el Ecuador retrocedió severamente en estos días de Lazo Mendoza. ¿Qué de democrático tiene haber convocado a una muerte cruzada? Nada. ¿Por qué? Porque eso solamente probó que Guillermo Lazo, tras haber fracasado en un acuerdo con las fuerzas políticas y no permitir el chantaje, tuvo que cerrarles la puerta porque el avance del ladronicio desde la asamblea ya era extremo, terrible. Y por ello, tuvo que irse antes de tiempo. Súmele en algo peor, y es que Guillermo Lazo Mendoza le deja al Ecuador sujeto a un proceso de corrupción que tendrá que investigar, pero que involucró de la peor manera desde a la fiscal general del Estado y el ocultamiento del informe León de Troya, porque Diana Salazar operó en favor de Guillermo Lazo para ocultar esa penetración de la mafia narcoalbanesa, o el de los generales involucrados con el narcotráfico o con el manejo de dineros ilegales, con los procesos de compra y adquisición de armas o medicamentos provocando la corrupción, o en el manejo de las empresas públicas, y todo señalado a un cuñado como Danilo Carrera Druet o un asesinado Rubén Cherres. No pudo pacificar el país, por el contrario, azuzó y agitó el odio y la división en el Ecuador, llegando al extremo del asesinato de Fernando Villavicencio con una sospechosa complicidad del Estado, hecho que se produjo en su gobierno. Guillermo Lazo Mendoza no puede decir entonces que una vez que ha terminado el manejo del poder, deja en mejores condiciones una nación. Es un cínico. Es un hombre cínico que dice cosas que no son ciertas y se miente a la nación con ello. Pero lo hace confiado en que no tendrá ningún tipo de castigo y va en la impunidad por la protección de Diana Salazar, sin duda alguna, por la protección de la justicia, sin duda alguna. Lazo Mendoza no recibirá ningún castigo. Jamás se operará en contra de él. Y con la gente, bueno, aprovechará su inmovilidad, su indiferencia, su absoluta impavidez, porque habrá mucha gente que lo defiende así tanto como le ataque. Como decía el ilustre Benjamín Carrión en El Santo del Patíbulo, para los necios el mandatario será un sabio, para los sabios un necio, muy bueno para los tontos y muy tonto para los buenos. ¿Ya ven? Al ecuatoriano no le gusta que le vayan haciendo el tonto, pero en esta ocasión Guillermo Lazo parece que lo conseguirá con su aprobación, querido oyente, porque nadie hará nada. Y Guillermo Lazo se irá haciéndole el tonto al Ecuador. Esto es Ecuador Inmediato. Gracias por apoyarnos. Este comentario se replica para nuestros amigos de Ecuador Inmediato suscriptores,
por un apoyo de Ecuador Inmediato Premium. Denos su clic en gracias, denos su like y permítanos seguir contando la historia. 19 años. Yo sigo luchando por la vida.